Vivencias. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó. Bienvenidos a Vivencias. Hoy dialogaremos acerca de la violencia doméstica y de género en sus diferentes formas. Analizaremos sus orígenes, la realidad actual y los caminos necesarios para alcanzar la equidad de género. Para ello nos acompañan la psicóloga María Noel López Collazo y el psicólogo Horacio Medina. Tristemente aceptada, normal. Existe una desnaturalización del lugar que ocupan hombres y mujeres tanto en la historia como en la actualidad. Para revertir esa situación es necesario hacer visibles los aportes de las mujeres a través de conocimientos socioculturales que equilibren las relaciones de género en el espacio público y privado. En la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ambas ratificadas por nuestro país en los años 1981 y 1996 respectivamente, el Estado se obliga a adoptar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales sustentados en prejuicios y prácticas frecuentes que ubican a las mujeres en lugares de inferioridad o subordinación. Asimismo, en el marco de los compromisos asumidos por nuestro país para el cumplimiento de los objetivos del Milenio de Naciones Unidas hacia el 2015, también se proponen acciones para promover la equidad de género. La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República, aprobada en 2007, se declara de interés general a las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país y establece el deber de adoptar medidas necesarias para el diseño y elaborar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, ANEP, intendencias municipales, ONGs, instituciones de salud y diversas instituciones públicas y privadas se participa en conjunto para lograr cumplir con todos estos compromisos. Pero hay que tener presente que si bien es importante mejorar los indicadores que den por cumplidos los objetivos, lo verdaderamente fundamental es que entre todos logremos erradicar la violencia doméstica y toda forma de violencia basada en género. Para analizar cómo alcanzar o acercarnos a la equidad de género, cómo terminar con la violencia de género, en particular una de las expresiones más tremendas, el femicidio, un problema que realmente ocupa y preocupa, hoy nos visitan la psicóloga clínica e investigadora sobre violencia de género, maltrato y abuso infantil, María Noel López Collazo, y el psicólogo Horacio Medina, quien ha realizado estudios sobre la condición del varón en la Facultad de Psicología. Muy bienvenidos María Noel y Horacio, un honor tenerlos en Vivencias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Un placer. Y antes de iniciar este diálogo, creo que es importante que definamos qué es equidad o qué entendemos por equidad de género. Bueno, lo que pasa que esto hay que retrotraernos y hablar de lo que significa el patriarcado y lo que es ese proceso histórico, ideológico, cultural, que de alguna manera se sigue sosteniendo y se ha sostenido durante muchísimo tiempo, milenios prácticamente, ¿no? Y bueno, y el patriarcado tiene que ver con una ideología imperante que de alguna manera ubica lugares diferenciales entre el varón y la mujer. Lógicamente que el varón en un lugar de poder, un lugar de beneficiario de ciertas cuestiones ideológicas, sociales que lo ponen en ese lugar, ¿no? Y la mujer históricamente es subordinada al varón, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que los movimientos feministas que se han dado en diferentes momentos de la historia han de alguna manera denunciado esta opresión, este lugar, digamos, de segundo orden que la mujer históricamente ha ocupado, donde los derechos básicos, por ejemplo, votar,
las mujeres no siempre tuvieron el derecho de votar, o sea, por ejemplo, ¿no? Y así otros más, ¿no? Sobre su propio cuerpo, en definitiva, también, ¿no? Y bueno, los movimientos feministas como que empezaron a denunciar y a empezar a hacer visible la opresión, la desigualdad, la asimetría en el manejo del poder que históricamente se había dado. Y bueno, un poco lo que apunta a la equidad de género es justamente eso, o sea, lograr esa equidad que tiene que venir por canales diferentes, porque históricamente varones y mujeres han sido socializados de forma distinta, para llegar en definitiva a una igualdad. De alguna manera esto que Horacio está planteando genera la pregunta de si es posible hablar de justicia social si no hay equidad de género. Para mí es clarísimo que no, que en la medida en que haya diferencias en cuanto al acceso a oportunidades, al poder, a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, en definitiva, yo estaba recordando que en Uruguay, a mediados del siglo pasado, si una mujer cobraba una herencia, digamos, familiar, y estaba casada, era su esposo quien administraba ese dinero porque no se consideraba que ella fuera capaz. De alguna manera, ¿a qué voy con esto? Horacio hablaba, por supuesto, de la posibilidad de votar. No nos damos cuenta de cuán terrible ha sido esta historia y de cómo ahora, de alguna forma, estamos en un proceso de intentar equilibrar esta balanza a años luz de equilibrarla, ¿no? Hay cifras que son terribles en cuanto a el poder económico en todo, en lo que hace a la población mundial, y está prácticamente todo en manos de varones, y bueno, y así podríamos seguir con datos que son terribles. Pero bueno, en cuanto a lo que hace a lo que Horacio planteaba, si nosotros queremos pensar una perspectiva de género, hablando así como un lenguaje corriente, sería como un lugar desde donde nos paramos para mirar las cosas en función de esto. Entonces, cuando uno mira la realidad, puede decir, a ver, ¿cómo están posicionadas las mujeres, niñas? ¿Cómo están posicionados los varones? Y desde ese lugar justamente pensar si eso es equitativo o está planteando una desigualdad. Y ese ejercicio es interesante porque a veces cuestiones que están naturalizadas y nos parecen que están correctas, podrían en realidad estar reproduciendo este patriarcado y estar contribuyendo a esta inequidad. Claro, esa naturalización de alguna manera hace que no se cuestione, se viva de alguna manera. Y si no usamos los lentes del género, la perspectiva de género, esta mirada, no sé, no lo vemos. Claro, de ver por ejemplo, una publicidad, o de ver una revista, cómo se pone al varón, cómo se pone a la mujer, en qué lugar. O sea, si usamos esto de los lentes del género de alguna manera, empezamos como a problematizar y a desnaturalizar determinadas lógicas que están. Pasa que el patriarcado tiene esta cuestión de hacerse invisible y de funcionar eficazmente, se las arregla para funcionar y se las sigue arreglando para funcionar. Y ahí estamos hablando en el accionar, pero también en el lenguaje nos vemos salpicados por este patriarcado. Si bien la Real Academia ha suprimido del diccionario algunas acepciones que fueron criticadas por machismo, hay algunas que llaman muchísimo la atención, y por ejemplo voy a citar algunas y después me comentan. Huérfano, dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre. Increíble. Femenino, débil, endeble. Masculino, varonil, enérgico. Periquear, dicho de una mujer, disfrutar de excesiva libertad. ¿Cuál es la importancia entonces del lenguaje en relación a esta equidad de género, no? Y bueno, es fundamental. O sea, el lenguaje crea realidades. Históricamente en el lenguaje la mujer ha sido invisibilizada o ubicada en un lugar, como tú le decías recién. Pero mira que esto estoy hablando de la RAE, la Real Academia, el 2014. La Real Academia Española no se salva de la Real Academia es la principal enemiga de los movimientos feministas. Claro. Porque, ¿qué sucede? Obviamente que hay niveles de violencia más explícitos. Nosotros hablamos, hay un triángulo muy famoso donde se puede visualizar esto, pero si uno piensa en las formas más sutiles, que están, de las que la realidad está impregnada, nuestro idioma, por ejemplo, generaliza hacia el masculino. Esto genera debates a nivel, por supuesto, de expertos en lenguaje, que son muy profundos, pero más allá de eso, que por supuesto yo no tengo esos conocimientos, pero a simple vista, si habemos en una reunión 20 mujeres y un varón, vamos a generalizar en masculino, ¿verdad? Somos todos, porque la presencia de un solo varón define cómo generalizamos.
Yo por lo menos muchas veces, si veo que somos una gran cantidad de mujeres y hay un varón, tomo el permiso de generalizar en femenino. ¿Por qué? Porque me parece, lo más lógico hacerlo. Si habemos 20 y no creo que se vaya a ofender ese varón, porque en realidad parecería más justo un poco usarlo en función de cuántos somos. Pero claro, del punto de vista estrictamente del lenguaje sería un uso incorrecto del mismo. Entonces, es muy sutil. Y uno dice, ¿y qué importa? Bueno, tiene que ver con una de las formas invisibles de violencia, que es invisibilizar. Por supuesto, también lenguaje sexista. Y esto que tú traías, ¿no? Actualmente es una de las acepciones de femenino, débil o endeble. Por supuesto que lo primero que dice es relativo a la mujer, pero entre 7 u 8 acepciones que tiene la palabra femenino, débil y endeble está hoy en el diccionario de la RAE. Y por contrapartida, en el de masculino, además de decir referido al hombre, no sé qué, varonil enérgico. Es tan simple. Si uno pone algo débil y endeble, es algo, por supuesto, que bueno. Si lo ponemos en la balanza, siempre estamos perdiendo. Pero por goleada, porque enérgico es algo tan maravilloso, ¿no? La energía. Y débil y endeble, bueno, es aquello frágil, aquello que además no servimos para nada. Y uno dice, bueno, es una definición en un diccionario, nada menos que en la Real Academia, que es la referencia del lenguaje español. Bueno, creo que estas cosas hablan por sí solas. Y uno dice, bueno, ay, por favor, eso es un detalle. Cuando uno lo empieza a analizar socialmente, tiene que ver con montones de formas sutiles de violencia en las que no nos estamos dando cuenta que el varón ocupa un lugar de poder y que esto no es tan inocente como creemos. Y ahí esa pirámide de Chris Grunberg nos hace referencia a, creo que la base de su pirámide es la sociedad patriarcal, la base de lo que decía Horacio, de este problema que trae aparejado la violencia de género, que trae aparejado diferentes formas de violencia. Me gustaría ver que nos contaran un poquito de qué trata esta pirámide, que está muy buena. Empieza con la sociedad patriarcal en la base y termina con el asesinato. Claro, porque como último, no podemos como pensar la violencia en género, la violencia doméstica, sin tener en cuenta el sustento ideológico que está de base, o sea, que digamos que es como la matriz, en la matriz que esto se sostiene, sin dudas. A grosso modo lo que divide es formas explícitas de formas sutiles de violencia. En este sentido, lo sutil podría ser esto que estábamos mencionando. Un lenguaje sexista donde, por ejemplo, lo femenino es débil y lo varonil, lo masculino es enérgico, o publicidades sexistas donde podemos ver mujeres o contenido mediático donde las mujeres son claramente objetos que no son pensantes, no son deseantes, no. Entonces, si estamos permanentemente recibiendo este tipo de información, bueno, invisibilización. Yo en este sentido, a mí me preocupa muchísimo lo que tiene que ver con el espacio público. Lo que tiene que ver con los ornamentos y reconocimientos públicos a las mujeres. Y después las formas explícitas, donde ya empieza a aparecer lo que tiene que ver con la desvalorización, el desprecio, ¿no? Los chantajes emocionales, ya volcado a lo que son los vínculos hacia las mujeres, no solo en ámbitos domésticos, sino en lo que hace a las relaciones en general, ¿no? A lo que es los vínculos sociales. Humillar a una mujer no necesariamente es en un vínculo de familia. ¿Cuántas veces el famoso acoso callejero es humillante? Claro. Es una manera de desvalorizar. Si una mujer va por la vía pública y puede ser porque la están de alguna forma insultando, porque la están acosando sexualmente, pero parecería que el territorio de la mujer, el cuerpo de una mujer, es un cuerpo al que se puede juzgar o estar de alguna manera criticando dentro del ámbito público. Y esto a la inversa no se da, claro. Y esto está diciendo algo, ¿no? Y bueno, a nivel visible, por supuesto, después tenemos formas más concretas, que son las agresiones físicas, el abuso sexual, la violación, los insultos, las amenazas. Esto también, no solamente en el ámbito privado, porque por supuesto que ser mujer es un factor de vulnerabilidad o de riesgo para ser víctimas de este tipo de violencia a nivel público. Y finalmente lo que pone esta autora en la punta de esta pirámide es el asesinato, lo que denominamos femicidios o feminicidios, que tanto nos asusta, nos da esta sensación de qué terrible, cómo es que sucede esto, desde esta indignación. Bueno, tal vez mirar la pirámide entera nos pueda dar una idea de cómo es la escalada. Cómo se llega, claro. Los invito a hacer una breve pausa y continuamos diálogos. Salió así su bravura cobarde infernal.
Vivencias. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando sobre equidad de género y femicidio junto a los licenciados en Psicología María Noel López Collazo y Horacio Medina. Y tengo entendido, María Noel, que tú presentaste un proyecto un proyecto de ley sobre equidad de género en el espacio público. ¿En qué consiste ese proyecto y qué alcance ha tenido? Esta ley se presentó en el año 2012 y bueno, el objetivo es una ley con 5 artículos, muy concreta, que tiene que ver con promover la equidad de género en los espacios públicos, especialmente en lo que tiene que ver con para poder llevarla a cabo con escuelas, liceos, entes estatales, y bueno, obviamente si se puede extrapolar a calles o puentes y demás, ornamentas de toda clase, plazas, también, porque obviamente eso también es espacio público, pero la ley lo que propone es que se analice desde la perspectiva de género en nuestro espacio público y que se promueva una equidad progresiva. Obviamente lo primero que generó el planteo de esta ley fue, y entonces que vamos a cambiar todos los nombres de las calles de golpe. No se trata de eso, no se trata de algo drástico ni inmediato, pero sí que eso esté presente a la hora de construir, reformar y estar transformando nuestro espacio. A nivel de escuelas o centros educativos públicos parecería más sencillo, porque se puede sugerir a quienes están en las direcciones de estos lugares que analicen estas instituciones y puedan sumar homenajes o ornamentos que estén con presencias de mujeres destacadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera tanto los niños como las niñas, al estar en un ambiente que esté promoviendo esta equidad, están recibiendo un mensaje. Yo creo que si una niña percibe que en su escuela hay 100 cuadros y de los 100 cuadros 98 son de varones, de alguna manera está recibiendo el mensaje de que los varones son más importantes. Si todas las calles tienen nombres de varones, o casi todas prácticamente, también está ese mensaje, porque tener una calle, el nombre de una calle es algo importante, y así podemos seguir con las plazas, con los nombres de... Ahora hay una tendencia a revertir esto. En Argentina se le puso nombres de mujeres a todo un barrio, a las calles, y así incluso cuando se hace un billete o... La idea es poner esto, plantearlo, ponerlo en el tapete y que esté presente a la hora del nomenclator para ponerle nombres a las calles. Y bueno, esta ley fue a la Comisión de Género del Palacio Legislativo. Yo estuve presente para fundamentarla, para hacer una defensa del planteo. Fue muy bien recibida, pero no trascendió de ese ámbito, digamos. ¿Qué tenemos que hacer para que trascienda? Que nos escuchen hoy los legisladores. Es una ley muy pequeña, pero muy valiosa, con 5 artículos que lo que propone es esto. Por supuesto que esta ley podría incluirse en una ley más grande, que tenga que ver con una ley integral de violencia de género, sería ideal, por supuesto. Pero bueno, sí, por supuesto que se puede impulsar. Es algo que en cuanto a costos no parecería un gran problema. Tiene que ver con una voluntad política de poner esto en el tapete, no hay a los señores legisladores que nos estén escuchando, que lo tengan en cuenta entonces. ¿Y cómo hacer para cambiar ese mensaje y ese decir en eso mismo que tú estás diciendo, en las ciudades, en los espacios públicos? ¿Cómo hacemos, además del tema de la ley, que es fundamental, ¿no? Desde el accionar, ¿cómo se hace? Complicado. Difícil, pero bueno, yo creo que hay que ir desde la educación ya en los primeros tiempos, porque digo, esto crea subjetividades, crea formas de ser y de estar en el mundo. Y si la socialización tiene que ver justamente más que nada para las chicas, las niñas que se van socializando en esta cuestión de que, bueno, los varones son más importantes, que les pasa con sus propios compañeros, no solamente con el tema de que ven calles o ven cuadros en la escuela de varones, sino con sus propios compañeros, donde el espacio en los recreos
básicamente lo ocupan los varones, o sea, que ocupan muchos más espacios. Una canchita de fútbol seguro tiene. Bueno, claro, además, y las chicas por ahí no tienen un espacio más que de repente en un rinconcito entre ellas. Aunque ahora se les está integrando al sin fútbol. duda, También, sin duda. Posiblemente jueguen juntos algunos movimientos hay, pero recreo. claro, pero el patriarcado no se va así como así, o sea. Pero te digo, en mi época, cuando claro, era mucho niños, más, al fútbol yo no jugaba, mucho más no me invitaban a jugar al fútbol. Yo supe jugar al fútbol, pero agrediste ahí sos más joven, pero era sos más joven, María Noelia. Acá estamos delatando las era edades. una transgresión enorme Claro. la de jugar al fútbol. Sí, recuerdo que jugaba, por ejemplo, en la playa y de repente habían personas mirando, porque yo después me federé en Nacional, o sea, me gustaba mucho jugar al fútbol. Y era una transgresión al punto de que de repente era, ¿y fútbol? ¿Te vas a lastimar las piernas? ¿Cómo se te ocurre? Sí. Estas cuestiones, obviamente, que son todavía, incluso diría yo, un tema bastante complicado. Tabú, sí. sin duda. Y en otros deportes también podemos ver el caso del boxeo en su momento, claro, con la boxeadora que teníamos acá en Uruguay, que se cuestionaba, ¿no?, de cómo una mujer iba a estar en ese deporte, ¿no? Claro. Y bueno, eso tiene que ver con esos estereotipos, esos modelos de alguna manera que están rígidamente marcados y que dispone y divide, en este caso, los juegos para varones o los juegos de repente estos muy pequeños, ¿no? El camioncito para el varoncito y las muñequitas para las nenas. Es como impensable que regalemos en este contexto muñecas a los varones, por ejemplo, ¿no? Creo que ya ha empezado una campaña que está un poquito cambiando la visión, sin ¿no? duda, pero hay muchas resistencias. Hay mucha resistencia. Claro. Hace un tiempo, el año pasado en concreto, quería comprar unas bolsas con sorpresitas en un supermercado importante de acá de Uruguay, y entonces había una bolsita que decía sorpresitas para niñas, y eran todos tachitos de cocina, unos peines, un secador de pelo miniatura, y otra decía sorpresitas para varones, y eran metralletas, revólveres, un tanquecito de guerra miniatura. Entonces era terrible. De hecho, había una cuestión muy bélica en el del varón y una cuestión de, la cocina y la estética de las mujeres. Yo les comentaba un caso que me planteó el colega Jaime Clara en una entrevista que tuvimos unos días atrás, que él comentaba que un pariente suyo, varón, es víctima de violencia doméstica y que no tiene recursos para pagar un abogado, entonces se presenta en el MIDES y su caso es agredido por su señora. Fue rechazado porque dice que el MIDES está tratando mujeres agredidas y no el caso de varones. Entonces les pregunto, ¿qué pasa con estos casos que, si bien son inferiores en números, también requieren de atención y de solución? No sé qué piensan. Sin duda que toda situación de violencia debe ser atendida. La discriminación, creo que es oportuna de hacer, es que en ese caso, por lo menos a primera vista, no parece ser violencia basada en género. Eso tiene que ver con una perspectiva, una forma de verla, pero no por no ser violencia basada en género deja de ser violencia, ni deja de ser una situación de sufrimiento para alguien. Igual es importante discriminar, que son diferentes tipos de violencia, porque cuando hablamos de esto, justamente de sociedad patriarcal y de cómo se hace esta escalonada, estamos hablando de una lógica dentro de la que están determinadas situaciones. Muchas veces la violencia intrafamiliar está atravesada por variables como pueden ser trastornos psiquiátricos, el consumo de sustancias, pongámosle, por ejemplo, estas dos variables. Entonces uno podría decir, bueno, tal vez haya causas de ese tipo en el ejercicio de una violencia intrafamiliar y no es una violencia basada en género. Por supuesto que hay que ver cómo se aborda, porque son situaciones muy difíciles de resolver y que en general implican un abordaje desde el punto de vista médico, psiquiátrico, de un equipo, ¿no? Esta cuestión de que una persona con una descompensación psiquiátrica requiere una atención sí o sí para que esto pueda tener. Es muy diferente a lo que podríamos pensar es una situación de violencia basada en género, donde no necesariamente hay, muchas veces se dice, no, debe haber una enfermedad, por eso están, no,
Estamos hablando, en el caso de la violencia basada en género en la sociedad patriarcal, de personas que muchas veces están en su sano juicio. Y muy bien vistas por los demás, absolutamente en su sano juicio. No necesariamente hay consumo, de hecho en la mayoría de los casos no lo hay. Claro, pero estos casos, aunque sean menores, ¿no? El tema de que se produzca violencia porque esas personas consumen sustancias o porque no están en tienen patologías psíquicas o deben ser abordados, sin duda, en las instituciones de salud. Claro. Las instituciones de salud deben dar respuesta si hay una patología mental. Compensar a un paciente implica una intervención lo antes posible. Por supuesto, en los trastornos de personalidad, en los trastornos del humor, habría que ver, ¿no?, que puede haber. Claro. Requiere un abordaje, debe ser un abordaje que además contemple los riesgos que la violencia implica, porque por supuesto que todo tipo de violencia, especialmente la violencia privada en estos ámbitos familiares, implica riesgos muy grandes, no solamente por un riesgo de vida, el riesgo que tiene que ver con el desgaste progresivo de una víctima, ya sea basada en género o no. Me parece que, claro, tal vez haya equipos que están especialmente formados y el objetivo de trabajo de algunos equipos sea especialmente eso, claro. Y por esa razón tal vez discriminen una cosa de la otra, lo que no quita que sea oportuno siempre ofrecer orientación. Capaz claro, que una derivación podría haber siempre haberlo derivado bueno, a algún lugar específico. Sí, ¿no? Aprovecho si quieren para pasarles un número, porque trabajo en un equipo de violencia doméstica del Círculo Católico, que es un equipo multidisciplinario, y Horacio, que es colega, coordina un espacio grupal para pacientes o víctimas de violencia doméstica. Hay ¿Y este caso podría ser contemplado o no entra? En el espacio grupal sí, porque es un varón víctima de violencia. Bueno, no atendemos en ese espacio víctimas, agresores, que por supuesto no se puede mezclar. Claro. Pero si él va desde un lugar de plantear una situación así, puede ser, se hace una entrevista previa para ver si realmente es pertinente y si no, se orienta justamente. Perfecto. El celular es 099-452-997. Perfecto. Y en horario, digamos, de las 9 a las 6 de la tarde se pueden comunicar. Se comunican ese celular y bueno. Los invito a hacer otra breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando sobre equidad de género y femicidio junto a los psicólogos María Noel Collazo y Horacio Medina. ¿Y qué es el femicidio? ¿Cómo se gestó este problema tan serio? Y bueno, es en esta escalada el nivel máximo, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con desde esto más sutil hasta llegar a la muerte de mujeres, como lamentablemente estamos teniendo acá en Uruguay, que ya vamos en 18, 20, ¿no? 20, decíamos, altísimo. Es impresionante, y bueno, todo esto responde a estas lógicas, ¿no?, patriarcales que sustentan y el posicionamiento de la mujer como objeto y el sentir del varón como de apoderarse de ese objeto, ¿no? Y no tolerar porque en estos casos seguramente la mayoría han sido por parejas que no logran aceptar la separación, o que eventualmente su ex esposa ahora esté de repente reiniciando un vínculo, pareja, ¿no? Claro. O sea, o sos mía y no sos de nadie, ¿no? Ese sentido de posesión casi enfermizo, sí, ¿no? Ya, es como un objeto a poseer, tiene que ver con esa mirada que se construye de la mujer como objeto, uh-huh, ¿no? Y esto es lo que decíamos anteriormente, o sea, en publicidades, etcétera, se ve la mujer como objeto. Un estudio que hiciste de la condición del varón en la Facultad de Psicología, ¿en qué consistió ese Claro, lo que estudio? pasa que, bueno, como esto históricamente, uh-huh, las mujeres han sido los movimientos que de alguna manera empezaron a problematizar, a cuestionar estas lógicas. Los varones han estado, digamos, renuentes y
y omisos en cuestionar y en cuestionarse su propia condición, ¿no? Porque esto es fundamental, porque esto tiene el género tiene que ver con esa interrelación entre mujeres y varones. Pero si solamente la interrogación, los movimientos vienen desde una parte, la otra parte queda claro, en silencio y sin hacer movimientos. Y bueno, y ¿Qué ha habido puede? colectivos de varones que se han empezado a cuestionar y a problematizar también su propia condición en el ejercicio de la violencia y en el ejercicio del poder y sobre esas lógicas, y también empezar a visualizar y dar visibilidad de que los varones esto también nos afecta. Nos afecta de que, bueno, en el poder nos quedamos muy solos, en el poder nos enfermamos y bueno, morimos también, ¿no? Y entonces estas lógicas es importante que los varones las empecemos a cuestionar. Sería más equitativo claro, si todos no es lo hicieran frecuente, todo, los varones tenemos claro. muchas dificultades. Yo en ese sentido tengo mis temores porque ojalá no se promueva este cuestionamiento, pero quien está en el lugar de conveniencia, de poder, más allá de que Horacio con mucha lucidez dice, también nos enfermamos en el poder, es cierto, pero es difícil que alguien ceda el poder. Claro. Y por eso es que los movimientos los hemos... Yo como feminista, por ejemplo, no espero que nos cedan lugares de poder en términos del empoderamiento de las mujeres, en términos de no ser asesinadas, de no ser controladas, de no ser víctimas de publicidad sexista, humor sexista. O sea, si creyera que nosotras de una manera, digamos, paciente fuéramos a lograr esa equidad, creo que sería tremendamente ingenua, porque para que alguien se corra de un lugar de mucha conveniencia tiene que tener un grado de nobleza tan alto y de sentido de la justicia social como para decir, este lugar no es correcto, yo estoy abusando del poder, esta sociedad me ha puesto aquí y yo no vamos a promover equidad. Ser casi como y hay varones que tienen esas actitudes, los hay, y por supuesto que los hay, y eso Claro. me parece importante también traerlo, pero no son la mayoría. Entonces creo que es importante que las mujeres podamos tener una actitud proactiva, y por eso, por ejemplo, la marcha Ni Una Menos, o si tocan a una, tocan a todas, que justamente, ¿cuál es el objetivo? Visibilizar las muertes de las mujeres dentro de nuestro país, que yo traje por acá anotado cuáles vienen siendo las cifras. Uh-huh. Venimos con 20 muertes de mujeres por ser mujeres, porque en el año 2015 esto es un paso en cuanto a las cifras aterrador, porque por poner un ejemplo, durante el 2014 en el total del año fueron 24, en el año 2013 fueron 30, en 2012 25. Entonces venimos este año con cifras muy preocupantes, muy altas, y me parece que por eso también la sociedad civil está teniendo una respuesta mucho más fuerte en este sentido. Y también están los suicidios de mujeres, que los feminicidas pueden simular que la víctima cometió suicidio o muerte accidental, pero ocurre o que las mujeres llegan al suicidio como culminación de haber sufrido muchísimos años de violencia de género. La violencia ¿no? doméstica las coloca a las mujeres en un gran riesgo de cometer suicidio. O sea, el suicidio tiene que ver con múltiples causas en las cuales, bueno, la violencia doméstica es una de las, es fundamental, y hay un riesgo elevadísimo. La mujer, bueno, paulatinamente va perdiendo sus redes de contención, sus vínculos, se va sumiendo en una gran depresión y bueno, lo que queda después es una única posibilidad de respuesta, salida, claro, que es el suicidio, ¿no? Lamentablemente. Y decíamos que la responsabilidad que tenemos los medios masivos de comunicación, somos tan responsables de lo que sucede en nuestra sociedad y también de la conducción de si queremos seguir con esta sociedad patriarcal o no. Y a propósito de eso, yo también publiqué en las redes sociales 2 videos que me gustaría analizar en sí qué es el mensaje que nos están transmitiendo. El primer video es un video italiano que se ha viralizado, que se titula, si lo quieren buscar, Así reacciona un niño cuando le pegan a una niña. Y yo voy a admitir que cuando la primera vez que lo vi dije,
qué tierno, qué... Y después oí a María Noel hacer todo una exposición que realmente estoy tan inmersa en la sociedad patriarcal que ya ni siquiera veo estas cosas tan terribles. Y tú en realidad señalaste puntos por los que no estabas de acuerdo con este video, que realmente me disparó a hacer este programa, porque dije, cómo desde la comunicación muchas veces somos tan ingenuos y no vemos qué problemática lo que estamos viendo día a día, es como a nivel inconsciente que vamos fomentando lo del tema de la sociedad patriarcal. Me gustaría, Marianel, que nos cuentes, y que Horacio también nos cuente qué piensan de este video, cómo lo ven. Este video lo que transmite es hacen una entrevista a los niños y les van pidiendo que acaricien a una niña. Después le piden que le den un beso y finalmente les piden que le peguen una cachetada. Un schiaffo, porque dice en italiano, ¿no? Schiaffo. Y los niños, cuando les dicen esto, quedan muy sorprendidos y por supuesto que se niegan, y entonces y les preguntan, ¿y por qué no querés golpearla? Y entonces ellos dicen, porque es una niña, porque soy un hombre, porque... Y bueno, por supuesto que es débil, porque es suave, porque... Bueno, ahí está. Entonces, empezamos con la Real Academia, ¿no? Entonces, claro... ¿Qué sucede? El video parecería haber sido hecho con buenas intenciones, pero pero la niña la colocan como si se tratara de un muñeco y le dicen, ahora dale un beso. La niña en ningún momento dice una palabra, nadie le pregunta, ¿tú tenés ganas de darle un beso a él? O parecería que es utilizada como un conejillo de indias. No tiene voz, no habla la chica. O sea, y claro, y es lo que decíamos hace un rato del objeto, ¿no? Está colocada en ese lugar. Y bueno, y en este sentido queda claro que si bien el mensaje aparente y explícito es los niños conservan una actitud no violenta, el mensaje profundo que está transmitiendo esto es que ser niña es ser débil, ser niña es no poder hablar, no decidir, incluso desde un lugar hasta un poquito del humor. Hay un niño que dice en la mejilla, cuando le dicen ahora besala, como esta cuestión de la niña objeto, de la niña a la que en realidad le dicen piropos. Y bueno, me parece que a nivel más profundo estamos viendo varones a los que se está destacando, porque incluso uno responde, yo no la golpeo porque soy un hombre. Uh-huh. Y bueno, uno diría, está bien, nadie debe golpear a nadie. Claro. No es porque soy un hombre, tampoco golpearía a un varón, una mujer, por ser una mujer. O sea que el lenguaje muchas veces deja entrever que se está poniendo a alguien por encima del otro. Y hay otra publicidad, que esta es del Banco de Seguros del Estado, que se titula Carrusel para Grandes, en la que llama la atención que en el spot, de un total de 8 conductores de vehículos, hay 7 varones y una sola mujer. ¿Qué análisis le merece esta publicidad? Bueno, a mí me generó preocupación, diría, porque especialmente por tratarse de una publicidad del Banco del Estado, ¿no? Es un banco estatal y el Estado debe, porque así está planteado en sus compromisos internacionales en cuanto a trabajar para mayor equidad, para erradicar la violencia a las mujeres, debe mirar desde la perspectiva de género este tipo de producciones. Esta es mi opinión. Bueno, claramente si hay un carrusel con vehículos adentro y de 8 vehículos 7 son conductores varones, hay un mensaje subliminal de que quienes controlan, de que quienes conducen, de que quienes mandan son varones. Yo la definiría como una publicidad que tiene un corte sexista y que lo más grave es que sea del Estado. Uh-huh. Yo lo que creo es que no solamente debemos transformar nuestro espacio público, los programas en magisterio, que hay algunos niveles de formación, pero deben incluir fuertemente la perspectiva de género. La transformación tiene que ser desde abajo, uh-huh. Porque no podemos sorprendernos de las muertes de mujeres por violencia basada en género si nosotros miramos hacia abajo y vemos todo este colchón de ideología sobre el que está sostenido. Entonces el cambio, si no viene de abajo, no va a ser efectivo. No podemos pretender que cambie la punta de la pirámide. Ya lo decía Citarrosa, crece desde el pie.
Y es así. Es así. Exactamente. Los invito a hacer la última pausa y continuamos dialogando. Vivencias. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando sobre equidad de género con los psicólogos Horacio Medina y María Noel López Collazo. Y de acuerdo a lo que hemos hablado hoy en este programa, 20 femicidios es un disparate, pero ¿qué es inminente hacer? Quizás un poco resumiendo lo que hablamos hoy en el programa, ¿no? Porque la marcha me parece que es muy productiva y es muy, muy loable, muy interesante, pero creo que el accionar es parte también y el compromiso que adquiramos los medios, toda la gente desde sus trabajos, ¿no? Sí, a mí por lo menos me queda claro que un cambio a nivel de una cultura no puede llevarse a cabo si no es desde diversos ámbitos, sectores. No podemos esperar que el Estado sea el único promotor de este cambio. Desde la sociedad civil hay movimientos muy fuertes, desde la vida, desde lo cotidiano, desde cada uno de nosotros, como pequeñas piedras haciendo ondas en el agua, podemos contribuir a poner la perspectiva de género sobre la mesa, a pensar las cosas moviéndonos del lugar. Y en relación para intentar corrernos del lugar de reproducirlo, la inequidad, esta cuestión del varón puesto en un lugar de mayor poder, de mayor toma de decisiones y demás. A mí me genera la cantidad de femicidios o feminicidios que en este año vienen siendo drásticamente mayores a los años anteriores. Yo hice la lista desde 2004 hasta ahora, desde el principio de año que lo vengo viendo porque fue terrible, porque en marzo ya eran como 14 o 15 víctimas. Yo tengo una idea en relación a esto que es bastante, como que por lo menos, no sé si la palabra podría ser optimista, pero que tiene que ver, porque estamos hablando nada menos que de vidas humanas, pero que tiene que ver con que los procesos, hoy Horacio hablaba de la condición del varón, de resistencia a un cambio, muchas veces generan una exacerbación de las consecuencias. O sea, hay un movimiento que se resiste al patriarcado, no solamente desde el feminismo, que es el movimiento por excelencia, y al que, en este caso yo como feminista, creo que sin feminismo no es posible, porque el feminismo promueve equidad, no promueve invertir el orden de este empoderamiento. Es un error muy común de creer que es lo contrario al machismo, y no, el feminismo lo que quiere es generar la equidad, ni más ni menos que eso, cuando el machismo en realidad intenta mantener la inequidad como en beneficio de los varones. Pero si nosotros decimos, bueno, este año hay más muertes, estamos peor, sin duda, claro, si hay más muertes, realmente hay mucho por lo que lamentarse, pero podríamos pensar socialmente qué podrá estar incidiendo en esto, y tal vez tenga que ver con una respuesta del patriarcado a los cuestionamientos que está recibiendo, que están siendo un poquito más fuertes y más serios. Se está movilizando, hay marchas en las calles, pero también hay muchas más personas que dicen, yo no miro más a Tinelli. Yo, la verdad que me asqué, ya está. Personas que tal vez hace 5 años lo miraban y tenían esa actividad diariamente. Y se empieza a ver un poco una apertura de conciencia en relación a, por supuesto que es pequeña, ¿no? Pero que se está percibiendo cada vez más esta cuestión de decir, bueno, las niñas también pueden hacer esto o jugar al fútbol, y el varón también puede, porque si no lo miramos en ambos sentidos, nos está faltando una pata. El varón también puede llorar, el varón también puede mostrar que... decía Benedetti, ¿no? En una poesía llora, y que el varón, no me acuerdo cómo era, pero que llorara, que tenía derecho a llorar, lo decía claro. hace muchos años. Es un poco lo que hablábamos hoy de las cuestiones que también afectan al varón, ¿no? Esto de no poder llorar, de no pedir ayuda, por ejemplo, eso se ve muy claro en los servicios de salud. El varón se resiste mucho, por ejemplo, a las consultas. En los grupos que coordinamos en instituciones que trabajamos, o sea, los varones no participan, digamos. Hay una cuestión
vedada y hay un blindaje emocional muy fuerte, justamente porque en esto que ya la definición de mujer que es débil y que hay una habilitación a la emoción. Para el varón fuerte, justamente lo inhibe, lo blinda de que emocionalmente de alguna manera se pueda mostrar más, ¿no? Siempre la mujer es la que sale, y niñas, las que salimos más perjudicadas. Un insulto es decirle a un varón, no te comportes como una niña. Es un insulto, se ha utilizado durante mucho tiempo como un insulto, no seas nena, no seas esta cosa en el deporte, se ve mucho, sos una nenita, te quejas. Sutilmente se está agrediendo permanentemente el lugar de ser mujer o de ser niña. Entonces el varón no quiere parecerse a lo que se supone rígidamente que pertenece al género femenino. Eso que están diciendo, digo, creo que, y ya terminando, me parece que le estamos largando a los padres que piensen muy bien cómo educan a sus hijos, porque creo que ahí, si bien los centros educativos son muy importantes, la casa tiene mucho que ver sin duda con lo que van a hacer a salir y se van a formar esos niños, ¿no? Entonces está una madre que tiene un hijo varón y una hija mujer, creo que tiene que educarlos por igual y no hacer distinción. Empieza por casa la cosa, ¿no? No sé qué opinan. Y las escenas de la vida cotidiana son tan claras en relación a esto. Imaginen un asado de domingo, ¿no? O una cena de cualquier día. De repente uno ve al padre con el control remoto mirando tele, la madre en la cocina preparando los alimentos. Digo esto porque cualquiera podría figurarse en una situación heteronormativa, ¿no? Esta cuestión, la mamá ocupándose de la cena, el papá mirando tele, y de repente los hermanos varones en una postura más, y de repente las hermanas mujeres colaborando con actividades o tareas del hogar. Esto que se naturaliza se sigue reproduciendo cuando cada uno de los hijos construye vínculos de pareja y claro... Y se sigue reflejando después en esas parejas. ¿Qué estamos diciendo? Que los trabajos de cuidado, los trabajos en lo que hace al hogar recaen sobre las mujeres y ojo que esto termina no solamente rigidizando roles de género y poniendo a la mujer en un lugar de servidumbre, sino también recae en el estrés que muchas mujeres pueden tener porque esto no las excluye de estar también en el ámbito laboral. Claro. Y también implica que como se ocupan al 100% de lo que es llevar adelante la casa, tienen menos posibilidades dentro de lo laboral. Entonces, educar en casa, como tú decías, Andrea, parece ser clave. Si se transmite equidad desde lo que es la subjetivación, la construcción de subjetividad dentro del ámbito familiar, estamos en parabienes, digamos. Se nos han ido los minutos. Ha sido un inmenso placer contar con la presencia de los dos. Y el próximo jueves, para seguir hablando, creo que otra arista es el abuso infantil, que inevitablemente nos va a llevar a hablar de prostitución, así que a la audiencia les digo que el próximo jueves seguiremos tocando el tema, así que muchísimas gracias María Noel, Horacio. Un placer. Gracias placer. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia por su amable atención, a nuestro compañero Marcelo Díaz, Gabriel Juncal y Eduardo Fernández en controles. Nos encontramos el próximo jueves continuando con este tema a las 16 horas en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan un excelente jueves. Generó movimiento violento en su ser. Vivencias.